Un hombre en quiebra vio a un millonario escondiendo una maleta llena de dinero en la calle. Se gastó todo. Semanas después, se asustó al ver a 3 hombres en traje en la puerta de su casa. Manuel Guzmán estaba al borde del abismo. Había perdido su trabajo hacía ya 6 meses y las deudas acumuladas lo ahogaban. Todos los días recibía cartas de advertencia de los bancos, llamadas de cobradores que parecían nunca terminar. Con 2 hijos pequeños y una esposa a la que no sabía cómo mirar a los ojos, cada mañana era más difícil levantarse de la cama. Un viernes por la noche, después de una discusión con su esposa, decidió salir a caminar por la ciudad para despejarse. El frío de la madrugada le calaba los huesos, pero era más tolerable que la presión que sentía dentro de su hogar. Mientras deambulaba por las calles vacías, algo fuera de lo común llamó su atención. A lo lejos, en una esquina mal iluminada, vio a un hombre elegante, claramente de una clase social muy superior a la suya, que estaba haciendo algo extraño. Llevaba un traje costoso, zapatos relucientes y un maletín de cuero que parecía muy caro. Manuel, intrigado, decidió observarlo desde la distancia. El hombre miraba constantemente a su alrededor, asegurándose de que nadie lo viera. Entonces, abrió una alcantarilla con facilidad y depositó el maletín dentro. Al cerrar la tapa de la alcantarilla, se marchó rápidamente, mirando de nuevo hacia todos lados. Manuel se quedó paralizado por un instante, pero su curiosidad y desesperación lo empujaron a investigar. Caminó hacia la alcantarilla y la abrió con esfuerzo. Allí, efectivamente, estaba el maletín. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Dejarlo donde estaba? Pero la necesidad lo consumía, y sin pensarlo 2 veces, tomó el maletín y lo llevó a su casa. Una vez en casa, su nerviosismo era palpable. Esperó a que su esposa e hijos estuvieran dormidos antes de abrir el maletín en la oscuridad de la cocina. Cuando finalmente lo hizo, su respiración se cortó. Billetes, fajos y fajos de billetes. No era una cantidad modesta, era una fortuna. Manuel no pudo evitar una sonrisa incrédula. Nunca había visto tanto dinero en su vida. ¿Qué debía hacer? ¿Devolverlo? La idea de entregarlo le pareció ridícula. Este dinero era su oportunidad, la respuesta a todos sus problemas. Era una segunda oportunidad en la vida. Decidió en ese momento que usaría el dinero. Primero para pagar las deudas, luego para comprar cosas que nunca había podido permitirse, como ropa nueva para su familia y, quizá, una casa más cómoda. Pero debía hacerlo con cuidado, paso a paso, para no levantar sospechas. Durante las siguientes semanas, la vida de Manuel cambió radicalmente. Comenzó a usar el dinero del maletín para saldar las deudas más urgentes, pero una vez que vio lo fácil que era, no pudo detenerse. Compró un coche nuevo, remodeló su casa y hasta comenzó a hacer regalos costosos a su esposa e hijos, quienes se sorprendieron, pero no hicieron demasiadas preguntas. Después de todo, ¿quién querría cuestionar la nueva bonanza? Sin embargo, con cada billete que gastaba, Manuel sentía una creciente sensación de inquietud. Algo en el fondo de su ser le decía que lo que estaba haciendo no era correcto. Intentaba acallar esa voz con el ruido del éxito inmediato, pero no era fácil. Había algo oscuro en el origen de ese dinero. Lo sabía. A veces, en las noches, soñaba con el hombre del traje, ese millonario misterioso que había escondido el maletín, y lo veía observándolo con ojos llenos de reproche. Pese a sus dudas, continuó gastando. Una tarde, unas semanas después de haber encontrado el maletín, Manuel se encontraba en casa disfrutando de su nueva vida cuando oyó el timbre de la puerta. Su esposa y los niños no estaban, y él no esperaba a nadie. Se asomó por la ventana, y su corazón dio un vuelco. 3 hombres de aspecto intimidante, vestidos con trajes negros, estaban de pie frente a su casa.
Sus gafas de sol y la postura firme los hacían parecer agentes de alguna organización secreta o peor. Algo dentro de Manuel le dijo que esto no era una simple visita. Se acercó lentamente a la puerta, con las manos sudando y la mente corriendo a 1000 por hora. ¿Serían cobradores? No, ya no tenía deudas pendientes. Entonces, ¿quiénes eran esos hombres? Abrió la puerta y uno de los hombres, con voz tranquila pero autoritaria, dijo: ¿Podemos hablar un momento, señor Guzmán? Manuel tragó saliva y asintió, invitándolos a pasar. Los 3 hombres entraron en la sala y el ambiente se tornó denso, como si el aire hubiera sido sustituido por algo mucho más pesado. Sabemos que encontró algo que no le pertenecía, continuó el hombre mientras se sentaban en el sofá. Algo que estaba en un lugar donde no debería haber mirado. Manuel sintió como la sangre se le congelaba. Sabían del maletín. Sabían todo. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Yo no sabía. Yo solo. El hombre alzó una mano, pidiendo silencio. No nos interesan las excusas, señor Guzmán. Lo que nos interesa es la solución. Ese dinero no era suyo. Pertenecía a personas muy poderosas, personas que no toman a la ligera la pérdida de grandes cantidades de efectivo. Usted se tomó libertades que no debía. Manuel sintió que todo se le venía encima. Había sido un estúpido. La avaricia lo había cegado y ahora estaba frente a las consecuencias de sus actos. Pero ya lo gasté, dijo con un hilo de voz. No puedo devolverlo. El hombre lo miró en silencio durante unos largos segundos. Luego sacó una pequeña libreta y una pluma. Sabemos lo que ha gastado y en qué lo ha gastado, dijo, anotando algo en la libreta. Pero no estamos aquí para discutir sobre lo que ya no puede devolver. Estamos aquí para ofrecerle una salida. Manuel lo miró, confundido. Necesitamos un favor, señor Guzmán. Uno muy sencillo para alguien en su situación. El hombre le pasó la libreta y en ella había una dirección escrita. No era muy lejos, una zona de clase alta de la ciudad. El dueño de esta casa debe algo a las mismas personas a las que usted les debe ahora. Queremos que entre en su casa y recupere algo que nos pertenece. Si lo hace, su deuda estará saldada. Manuel sintió una punzada de pánico. ¿Entrar a una casa? ¿Robar para estos hombres? Era demasiado. Pero cuando miró a los 3 hombres frente a él, entendió que no tenía elección. «Está bien», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Lo haré». Esa noche, Manuel salió de su casa en dirección a la dirección que le habían dado. Su mente estaba en blanco. Solo podía pensar en lo que había hecho y en lo que estaba a punto de hacer. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Cuando llegó a la casa, todo estaba en silencio. Saltó la reja y se acercó a la puerta trasera, tal como le habían indicado. Estaba abierta. Entró con cautela y el interior de la casa estaba oscuro, excepto por una tenue luz en una habitación del fondo. Avanzó, con el corazón latiendo a toda velocidad, y al entrar en la habitación, encontró lo que estaba buscando. Un maletín similar al que había encontrado semanas atrás. Lo tomó y, justo cuando iba a salir, escuchó una voz detrás de él. «Sabía que vendrías». Manuel se giró de golpe. Frente a él estaba el hombre del traje, el mismo que había escondido el primer maletín. Su rostro estaba serio, pero no sorprendido. «Pensaste que podías robarme y salirte con la tuya», dijo el hombre. «Pero en este juego, nadie escapa». El corazón de Manuel se detuvo. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo de Manuel en un callejón cercano. Nadie supo cómo llegó allí, y nadie hizo preguntas. Pero los 3 hombres de traje desaparecieron sin dejar rastro
y el maletín nunca fue encontrado. Un hombre rico encontró a una niña perdida en el bosque, y la llevó a casa de su madre discapacitada. Al regresar a casa y entrar sin llamar a la puerta, quedó impactado por la escena que vio. Alejandro López, un hombre de 45 años, era una figura prominente en el mundo empresarial. Su fortuna, construida a base de trabajo duro, inversiones inteligentes y una frialdad en los negocios que le había ganado tanto admiradores como enemigos, era incalculable. Dueño de una corporación multinacional que operaba en sectores que iban desde la tecnología hasta la energía, Alejandro estaba acostumbrado a tener el control absoluto. Vivía en una mansión ultramoderna en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines meticulosamente cuidados, piscinas de borde infinito y vistas impresionantes. Aún así, a pesar de tenerlo todo, Alejandro sentía un vacío en su vida que no podía llenar con más riquezas. Su éxito lo había alejado de las relaciones humanas genuinas. Después de un divorcio amargo, no tenía familia cercana y sus amistades se limitaban a socios de negocios y contactos profesionales. La soledad, aunque a menudo negada, se cernía sobre él como una sombra. Las paredes de su enorme mansión, aunque adornadas con las obras de los artistas más renombrados y los muebles más lujosos, no ofrecían consuelo. El eco de sus pasos por los pasillos vacíos le recordaba constantemente la falta de una conexión real y significativa. En un intento por escapar de la monotonía de su vida y del peso de sus responsabilidades, Alejandro decidió pasar un fin de semana en su cabaña en el bosque. Esta cabaña, aunque lujosa, era su refugio personal, un lugar donde podía desconectar del mundo. Ubicada en un bosque denso y aislado, a varios kilómetros de la ciudad más cercana, la cabaña le ofrecía la paz que tanto necesitaba. No había señal de teléfono ni conexión a internet, solo la naturaleza y el silencio. Esa mañana, después de un tranquilo desayuno en la terraza de la cabaña, Alejandro decidió aventurarse en una caminata por los senderos menos transitados del bosque. Vestido con ropa sencilla, que contrastaba con su habitual traje de negocios, Alejandro disfrutaba del aire fresco y del sonido de las hojas bajo sus pies. A medida que se adentraba más en el bosque, se sentía extrañamente libre, como si las preocupaciones del mundo corporativo se disolvieran con cada paso. Caminó durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Mientras exploraba una parte del bosque que nunca había visitado antes, escuchó un sonido que le llamó la atención. Era un sollozo suave, casi ahogado. Detuvo su marcha y se quedó inmóvil, tratando de localizar de dónde provenía el sonido. Después de unos minutos, encontró a una niña pequeña, tal vez de unos 7 u 8 años, acurrucada al pie de un árbol, con la cara oculta entre sus brazos. La niña, evidentemente asustada, estaba sucia y con la ropa desgarrada, como si hubiera estado vagando por el bosque durante un tiempo considerable. Alejandro se acercó con cautela, sin querer asustarla más de lo que ya estaba. Se agachó a su altura y le habló en un tono suave, tratando de calmarla. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo que su nombre era Lucía y que se había perdido mientras jugaba cerca de su casa. Alejandro, al escuchar esto, sintió una mezcla de compasión y preocupación. Aunque no estaba acostumbrado a tratar con niños, sabía que debía hacer algo para ayudarla. Lucía le explicó entre sollozos que vivía con su madre, quien estaba discapacitada y no podía caminar. Contó que, como su madre no podía salir de la casa, ella solía ir al bosque a recoger leña y hacer recados pequeños, pero ese día se había alejado demasiado y ahora no sabía cómo regresar. Alejandro, conmovido por la situación de la niña, decidió llevarla de vuelta a casa. Mientras caminaban juntos, Lucía le hablaba de su vida. A pesar de su corta edad, parecía tener una comprensión profunda de las dificultades que enfrentaban ella y su madre. Le contó que su padre las había abandonado cuando ella era muy pequeña, dejándolas solas para valerse por sí mismas. Su madre, Isabel, había sufrido un accidente unos años atrás que la dejó en silla de ruedas, y desde entonces, Lucía había asumido muchas de las responsabilidades del hogar. A medida que avanzaban, Alejandro se daba cuenta de que la vida de esta niña era completamente diferente a la suya. Mientras él había vivido rodeado de comodidades, Lucía y su madre luchaban cada día para sobrevivir. La admiración por la fortaleza de la niña y su madre comenzó a crecer en su corazón. Cuando finalmente llegaron a la casa, Alejandro quedó impactado por lo que vio.
La casa era pequeña, casi una cabaña, y estaba en un estado de evidente deterioro. Las paredes de madera estaban descoloridas por el tiempo y el techo parecía a punto de derrumbarse. Sin embargo, había algo en ese lugar que lo hacía diferente a su propia mansión vacía y fría, un sentimiento de hogar. Lucía corrió hacia la puerta y llamó a su madre. Isabel, una mujer frágil pero con una mirada llena de calidez, abrió la puerta en su silla de ruedas. Al ver a su hija sana y salva, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Agradeció a Alejandro con una voz suave pero firme, invitándolo a entrar a su humilde hogar. Alejandro, que no estaba acostumbrado a recibir tal hospitalidad, especialmente en un lugar tan modesto, aceptó la invitación y cruzó el umbral. El interior de la casa era sencillo, con muebles viejos y gastados, pero estaba limpio y organizado. A pesar de las evidentes limitaciones de Isabel, era claro que se esforzaba por mantener un hogar acogedor para su hija. Isabel insistió en que Alejandro se quedara para tomar un té, y aunque normalmente hubiera declinado, algo en él lo empujó a quedarse. Mientras tomaban té en la pequeña cocina, Isabel contó más sobre su vida. Había crecido en ese mismo bosque, en una familia humilde pero feliz. Se casó joven con un hombre que parecía ser todo lo que ella había deseado, pero con el tiempo, su esposo cambió. Se volvió violento y abusivo, y después del accidente que la dejó discapacitada, él las abandonó sin remordimientos. Desde entonces, Isabel había aprendido a valerse por sí misma y a cuidar de Lucía, su única razón para seguir adelante. Alejandro escuchaba con una atención que no recordaba haber dado a nadie en años. Cada palabra de Isabel lo tocaba profundamente. A medida que ella hablaba, él no podía evitar comparar su propia vida, llena de lujos pero vacía de amor, con la de Isabel, llena de dificultades pero rebosante de calidez y esperanza. Cuando Isabel terminó de hablar, Alejandro, impulsado por un deseo de ayudar, le ofreció una suma considerable de dinero para mejorar su situación. Isabel, aunque visiblemente sorprendida por la generosidad de Alejandro, rechazó la oferta con dignidad, diciendo que no necesitaban caridad, sino solo la seguridad de que Lucía estuviera a salvo y feliz. Alejandro, impactado por la fortaleza y orgullo de Isabel, aceptó su decisión, pero le dejó su tarjeta con la promesa de que estaría allí si alguna vez necesitaban algo. Antes de irse, observó a Lucía y su madre juntas, sintiendo una conexión y un amor entre ellas que nunca había experimentado en su vida. Este sentimiento lo acompañó durante todo el camino de regreso a su cabaña. Al llegar a su propia mansión más tarde esa noche, Alejandro abrió la puerta y entró sin llamar, como siempre hacía. Pero esta vez, la inmensidad y frialdad de su hogar lo golpearon con una fuerza inesperada. Las paredes llenas de arte, los muebles costosos, todo parecía vacío y sin vida. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, acentuando la soledad que lo envolvía. Nunca antes había sentido tan claramente el contraste entre su vida y la de Isabel y Lucía. Durante los días siguientes, Alejandro no podía dejar de pensar en la pequeña casa en el bosque. Sus pensamientos volvían constantemente a la sonrisa de Lucía, a la mirada serena de Isabel, y al hogar cálido que compartían, a pesar de las adversidades. Se dio cuenta de que, aunque había ayudado a Lucía ese día, era él quien más necesitaba ser rescatado de su propia vida vacía. Impulsado por un nuevo propósito, Alejandro decidió volver al bosque. Pero esta vez, su intención no era ofrecer ayuda material, sino aprender de Isabel y Lucía. Quería entender cómo, a pesar de tener tan poco en términos materiales, habían logrado construir una vida llena de amor y significado. Quería encontrar una manera de llenar el vacío que sentía dentro de sí mismo. Comenzó a visitar a Isabel y Lucía regularmente. Al principio, Isabel estaba un poco desconcertada por la repentina atención de Alejandro, pero con el tiempo, la relación entre ellos se transformó en una amistad genuina. Alejandro ayudaba en lo que podía, reparando partes de la casa, trayendo provisiones, e incluso leyendo cuentos a Lucía por la noche. A cambio, Isabel le enseñó a apreciar las pequeñas cosas de la vida, el sonido del viento en los árboles, el calor de una taza de té en un día frío, y sobre todo, el valor de las relaciones humanas.